nuestro objetivo general tenemos el comprender el fenómeno de El Niño y determinar sus probables efectos e impactos. Como primer objetivo específico tenemos el mencionar el comportamiento de los parámetros meteorológicos durante la fase cálida del ciclo Enos. Objetivo específico número 2. Conocer los impactos climáticos del efecto El Niño en la región centroamericana, especialmente El Salvador. Objetivo número 3. Explicar en qué consiste este fenómeno, comprender sus causas y efectos en el clima y el desarrollo económico. El Niño, oscilación del sur, Enos, corresponde a un evento climático natural que se desarrolla en el Océano Pacífico Ecuatorial Central. La fase cálida de Enos, conocida como El Niño, se manifiesta principalmente por un aumento de la temperatura superficial del mar y una disminución de los vientos alisios en el lado este del Océano Pacífico. Estas condiciones anómalas generan fuertes precipitaciones y cambios notables en el clima y en las pesquerías, tanto en los países ribereños del Pacífico Sudoriental como en otras partes del mundo. El fenómeno del Niño es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico Oriental. En periodos que van de 3 a 7 años, las aguas superficiales de una gran franja del Océano Pacífico tropical se calientan o enfrían entre 1 y 3 grados Celsius, en comparación a lo normal. Este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento es conocido como el ciclo Enos, afectando directamente a la distribución de la precipitación de las zonas tropicales y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en las otras partes del mundo. El Niño y su fase inversa, la Niña, son las fases extremas del ciclo Enos. Entre estas dos fases existe una tercera llamada fase neutral. ¿Pero cómo se forma el fenómeno del Niño? A mitad de año, los vientos alisios del Océano Pacífico cambian de sentido y soplan de oeste a este. Las aguas cálidas de las costas de Australia e Indonesia se desplazan hacia la corriente de Perú, compuestas de agua fría. Durante diciembre, ambas corrientes, cálida y fría, se encuentran en las costas de Sudamérica y provocan la evaporación de agua que forman nubes con fuerte carga de lluvia. ¿Pero se han preguntado del por qué el nombre? El nombre del niño, lo cual se lo dieron refiriéndose al niño Jesús, fue dado por los pescadores peruanos en una corriente cálida que aparece cada año alrededor de Navidad. Lo que ahora llamamos el niño les pareció como un evento más fuerte de la misma, y el uso del término se modificó para hacer referencia solo a los hechos irregularmente fuertes. No fue hasta la década de 1960 que se notó que este no era un fenómeno local peruano y se le asoció con cambios en todo el Pacífico tropical y más allá. La fase cálida del Niño suele durar aproximadamente entre 8 y 10 meses. El ciclo Enos entero dura generalmente entre 3 y 7 años y con frecuencia incluye una fase fría, que puede ser igualmente fuerte, así como algunos años que no son anormalmente fríos ni cálidos. Sin embargo, el ciclo no es una oscilación regular como el cambio de estaciones, pudiendo ser muy variable en tanto a la intensidad como en su duración. En la actualidad aún no se entiende completamente cuáles son las causas de estos cambios en el ciclo Enos. Existen diversas investigaciones que estudian el impacto que tiene el fenómeno del Niño en la economía en países de América Central como El Salvador. Una investigación realizada en 2014 en Colombia estudió los efectos del fenómeno del Niño en la economía. Esta investigación determina que la historia de este fenómeno comienza en Perú, donde hace cientos de años se notó que cada cierto tiempo se producía una gran migración de aguas cálidas en sus costas extinguiendo la pesca. Se hizo evidente un cambio drástico en el clima que cuando se presentaba lo hacía a finales del año de las festividades religiosas del nacimiento del niño Jesús, dándole así el nombre del fenómeno del Niño. Inicialmente dicha anomalía climática parecía ser exclusiva al país, pero con el transcurso del tiempo se descubrió que se extendía por todo el Océano Pacífico. Así, a medida que la temperatura aumentaba en las costas del Perú, disminuía en Indonesia y Australia.
Por otro lado, otra investigación sobre la evolución, vulnerabilidad e impactos económicos y sociales del Niño, los cuales fueron 2015-2016 en América Latina. Esta investigación fue realizada exactamente en 2017. Documenta en detalle la evolución de las variables oceánicas y atmosféricas más relevantes durante el evento cálido del Niño 2015-2016, así como sus manifestaciones sobre América Latina en lo relacionado con precipitaciones, temperatura y eventos extremos. El Niño 2015-2016 fue, junto a los de 1997, 1998, 1982 y 1983, uno de los años más fuertes desde 1950. Afectó a millones de personas, principalmente en América Latina. Durante el 2015-2016 se experimentó una combinación inédita del Niño, la fase cálida de la oscilación decadal del Pacífico y el periodo más cálido del planeta, desde que existen registros. En enero del 2016, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador realizó un estudio del fenómeno de sequía que se dio en el país durante los años 2012 y 2015. El país, enfrentando 4 años consecutivos de sequías meteorológicas, y durante el 2015, el trimestre de mayo a julio fue el más seco en casi medio siglo de registro de la escala nacional. Esto estuvo relacionado a fenómenos que ya producen impactos de importantes consecuencias, que pueden deberse al calentamiento global asociado al cambio climático. Puede asegurarse que este fenómeno causó importantes trastornos en la vida social e impactos altamente negativos en la agricultura y el ciclo hidrológico, entre otros aspectos, particularmente en los recursos hídricos superficiales y subterráneos, derivando la sequía hidrológica. El evento de 1982-1983 causó 2.000 víctimas y sus daños se estimaron en alrededor de $10.000 millones americanos. Importantes sequías se produjeron en la zona nororiental de la República Popular de China y en los alrededores de África, especialmente países pobres de Etiopía, Tanzania, Uganda y Zimbabue, causando graves persecuciones en la producción de cereales y una notable reducción de las cosechas de maíz. A reducción de la sequía también se desataron gigantescos incendios que afectaron principalmente a África del Sur, el sur de India, las Filipinas, Indonesia, Australia, el sur del Perú, oestes de Bolivia, México y América Central. Por otro lado, se produjeron intensas y persistentes precipitaciones a lo largo de la costa árida de América del Sur. Por ejemplo, en la costa de Ecuador, el agua cálida fue 30 veces superior a lo normal, mientras que en el norte de Perú fue a ser 340 veces superior de lo normal. Como consecuencia de esto se produjeron importantes modificaciones en el paisaje, el aumento en el caudal de los ríos y las inundaciones de vastas regiones, con las consiguientes pérdidas de vidas humanas y materiales. Sequías durante 4 años. Durante el año 2015 se registró el fenómeno El Niño Oscilación del Sur de intensidad fuerte. El ENOS inició en octubre de 2014 y continuó hasta principios de la primavera 2016 del hemisferio norte. Adicionalmente, el Océano Atlántico Tropical Norte mantuvo temperaturas frías. Estas características de los océanos han favorecido la sequía en la región centroamericana. En el pasado se han registrado varios periodos secos, iniciando desde la segunda quincena del mes de junio hasta la primera quincena de septiembre. Estas manifestaciones fueron más frecuentes e intensas durante el periodo canicular entre los meses de julio y agosto. Cuando ocurren estos periodos secos, se observan sistemas meteorológicos como el flujo del viento alisio, acelerando las capas bajas de la atmósfera, relacionado a su vez con un incremento de la presión atmosférica en el Caribe, el Atlántico y el Golfo de México, que restringen la nubosidad y mantienen el calor sofocante. Del 14 de junio al 7 de julio del año 2015 se desarrolló el primer periodo seco de la época lluviosa, alcanzando una sequía meteorológica de intensidad fuerte con 24 días secos consecutivos en el sur de la zona oriental. En el resto del país, para el mismo periodo se presenció una sequía débil a moderada. Un segundo periodo seco ocurrió del 10 al 17 de julio, con 8 días seguidos sin llover. Representó una sequía meteorológica débil.
Impactos en Centroamérica. En Centroamérica el fenómeno del Niño se manifiesta con aumentos de temperatura del aire y del mar, una distribución irregular de las lluvias y sequías. La canícula de mediados de año tiende a ser más marcada y se mantiene por mayor tiempo. Y la temporada seca suele ser más intensa y prolongada en el litoral pacífico, especialmente en el corredor seco centroamericano. En varias ocasiones anteriores el territorio centroamericano se ha visto impactado con fuertes sequías hidrológicas, meteorológicas y agrícolas, aun cuando no se llegara a alcanzar el umbral de temperatura establecida en la definición operativa del Niño. La entrada tardía de las lluvias y la extensión de la temporada seca tienen un alto impacto negativo en la producción de granos básicos, café y ganadería, principalmente. Aunque el Niño se declaró formalmente en marzo de 2015, las condiciones precursoras del fenómeno que se experimentaron desde octubre de 2014 han tenido un alto impacto en esta subregión. De hecho, se cree que el fenómeno del Niño podría causar la mayor sequía en Centroamérica desde 1997. Efecto en El Salvador. El efecto más importante del ENOS en El Salvador es una reducción en la precipitación en ciertas áreas, mostradas en la gráfica. Para analizar cuantitativamente el efecto histórico en la precipitación de El Salvador, se utilizó datos de cada 10 días para los años 1970 y 1996, de 15 estaciones distribuidas en el país. Al analizar esta información se comprobó la entrada tardía en la estación de la lluvia y un déficit en las lluvias durante los meses de mayo a octubre, especialmente una disminución severa del 10 de julio hasta el 20 de septiembre, es decir, una canícula más prolongada y más intensa que la normal. Este déficit ocurre sobre todo en el oriente y extremo occidental del país, mientras que la zona central usualmente no experimenta una reducción en las lluvias. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los impactos que tiene el fenómeno del Niño en la economía. Y aquí vamos a presentar el comportamiento de este fenómeno en los últimos 60 años en América Latina y su relación con la variación del índice de precios al consumo de alimentos, abreviado IPC, durante el mismo periodo de tiempo. Y asimismo vamos a mostrar cómo el fenómeno afecta la generación de energía, la producción agrícola y el precio de algunos productos importados. En el gráfico 1 podemos ver la desviación atípica de la temperatura del mar en los años donde se registró un fenómeno del Niño. En este gráfico se usan dos colores que sirven para identificar la intensidad del fenómeno. Así también episodios con intensidad fuerte se identifican con líneas naranja, mientras que los episodios leves o moderados se identifican con las líneas azules. Y hay varios aspectos destacables en este gráfico. Primero, la intensidad del fenómeno no es pareja en el tiempo. Algunos años la intensidad del fenómeno fue leve, como en 1976 y 2006, mientras que en otros su intensidad fue particularmente aguda, como la registrada en 1998, cuando se registró la temperatura más alta de los últimos 60 años. Y segundo, el gráfico muestra también que la duración del fenómeno puede variar. Hay varios periodos con curvas anchas, que son los periodos largos, como los registrados a finales de los 60s y 80s, mientras que en otros años la duración del fenómeno fue corta, como la que se vio a principios de los 50s. Y como tercer punto, el fenómeno sigue una forma cóncava donde la temperatura alcanza puntos máximos en los primeros trimestres de cada año. Y finalmente, el fenómeno se presenta irregularmente con ocurrencias que varían entre 2 y 7 años. El gráfico 2 muestra cómo ha sido la evolución de los precios de los alimentos en los periodos donde se registró el fenómeno. Un resultado interesante de este gráfico es que la inflación de alimentos no guarda proporción con la intensidad del fenómeno. Por ejemplo, durante el periodo 1975 a 1976, el precio de los alimentos alcanzó variaciones históricas de más del 50% en un periodo en el que la intensidad del fenómeno fue débil si se compara con la intensidad de principios y finales de los 70s. Adicionalmente, el fenómeno no necesariamente dispara el precio de los alimentos. Por ejemplo, a finales de los 50s, principios de los 90s y mediados de los 2000,
el crecimiento de los alimentos se mantuvo relativamente estable. Esta relación débil se observa claramente en este gráfico, el cual muestra que la relación entre los picos del ONI y los picos de inflación de alimentos en cada uno de los episodios del Niño no están altamente correlacionados. Otro hecho destacable es que la volatilidad, es decir, la varianza de los precios durante periodos del Niño, ha caído en el tiempo. En los últimos años ya no vemos marcados ascensos y descensos en el precio de los alimentos como los registrados hace 20 o 40 años. Esto puede ser consecuencia de una mayor oferta alimentaria que devino con la apertura económica de principios de los 90. De igual manera, una mejor infraestructura de transporte y comunicación y mejores métodos de conservación, por ejemplo, los refrigeradores y bodegaje, conllevan a un menor impacto en los precios. Las mayores temperaturas afectan la producción agrícola, especialmente la de algunos cultivos transitorios. En el gráfico 3 se muestra cómo los rendimientos en toneladas por hectárea cambian ante la subida atípica en el nivel de temperatura. Estos cambios se notan especialmente en los meses posteriores al evento. Fundamentalmente el cultivo de papa y tomate son los que más sufren con esta alteración en el clima, aunque se debe destacar que no siempre los rendimientos se ven afectados con el fenómeno. El Producto Interno Bruto de Agricultura, en todo caso, evidencia cierta desaceleración e incluso registra crecimientos negativos en los años donde se registra el Niño, como podemos ver en el gráfico 4. Por ejemplo, entre 1997 y 1999, cuando se presentó uno de los fenómenos más fuertes, el crecimiento del PIB fue casi nulo, y entre 2008 y 2009, el PIB agrícola registró 2 caídas consecutivas. No obstante, estos efectos se deben ponderar por la participación que tiene la actividad agraria en el PIB total, la cual, con el desarrollo de la economía, ha caído. Hoy el PIB agrícola representa el 5.6% del PIB total, valor que es muy inferior al 25% de participación con la que contaba esta actividad a principios de los 70. De esta manera, los efectos del fenómeno del Niño sobre el crecimiento económico han perdido impacto por la menor importancia que ha adquirido la agricultura en la economía. El fenómeno del Niño es un fenómeno climático que se manifiesta con temporadas secas y de mayor temperatura. Es difícil determinar su intensidad y duración con suficiente anticipación. Aún más, es difícil determinar con precisión la aparición de este fenómeno, ya que se puede desacoplar con el tiempo, aun cuando los expertos hayan pronosticado una probabilidad alta de su ocurrencia. En América Latina, el fenómeno encarece los alimentos, especialmente los perecederos, disminuye el nivel de los embalses, incrementando las tarifas de energía y así tiene impactos sobre el Producto Interno Bruto de la economía. Para el monitoreo integral del evento El Niño, se debe promover el máximo uso de las fuentes de información calificadas del Sistema de Vigilancia Climática Mundial, con abreviatura OMM, que incluye a los Centros de Producción Global, los centros regionales y los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, abreviado SMHN, en cada país. Es necesario establecer a escala regional un protocolo dentro del Sistema de Naciones Unidas para la comunicación y coordinación relacionados con el Niño. Para promover los aspectos comunicacionales y la participación de los diversos sectores, se debe fortalecer el funcionamiento rutinario de los foros o mesas climáticas nacionales que incluyen a los representantes sectoriales y los de gestión de riesgos. Es fundamental fortalecer las capacidades de los SMHN en cuanto a análisis climático, predicción estacional, el uso de las fuentes globales y regionales de información, así como el manejo de estrategias de comunicación hacia sus autoridades. Los MHN deben apoyarse de la operación de los centros climáticos regionales para la implementación de sistemas de información sobre vulnerabilidad e impactos,
para lo cual estos centros deben también ser fortalecidos. Es importante impulsar a nivel de las organizaciones internacionales y de ayuda humanitaria la coordinación y cooperación en asuntos climáticos con énfasis en la sequía. El Salvador forma parte del corredor seco de Centroamérica y es considerado uno de los países más vulnerables a los riesgos climáticos del mundo. Algunas recomendaciones específicamente para El Salvador para detener la degradación de ecosistemas según el proyecto Reclima, que fue organizado por la FAO, son mejorar la resiliencia de los agricultores y agricultoras familiares en situación de vulnerabilidad frente al cambio climático en 114 municipios, trabajar la mejora continua de los suelos y recursos hídricos con prácticas de agricultura sostenibles, fomentando así el manejo responsable del medio ambiente. Otra recomendación es invertir en la restauración y protección de la vegetación y áreas críticas de recarga hídrica. Se debe contribuir a detener la desertificación para así mejorar los suelos y hacer frente a la sequía. Y bueno, ya para finalizar, estas son las conclusiones que nosotras obtuvimos de nuestra investigación. Primero, el efecto del fenómeno sobre la inflación de alimentos ha venido disminuyendo gracias a la mayor oferta alimentaria que ha traído la mejora en infraestructura y la mayor integración comercial. Adicionalmente, las mejoras de almacenamiento, como mencionaba antes, la refrigeración y bodegaje han permitido mitigar el impacto sobre el precio de los alimentos. También como otra conclusión, tenemos que el fortalecimiento institucional debe ir orientado a la cooperación interinstitucional. En segundo lugar, debe forjarse una proyección de la planificación adaptativa a largo plazo, tomando como base las experiencias logradas en los eventos climáticos pasados. Una sociedad preparada para afrontar la variabilidad del clima está mejor preparada para afrontar los efectos del cambio climático. Y como última conclusión, tenemos que, a pesar de la magnitud de los impactos negativos que hemos observado, es necesario destacar el amplio avance conseguido en el conocimiento, seguimiento y monitoreo del niño, una vez que se tiene cierto grado de certeza de su ocurrencia antes de sus primeras manifestaciones.